Bienvenidos a nuestro programa. Es verdaderamente un momento agradable poder compartir con ustedes. Todavía seguimos con el tema de la familia y hoy vamos a penetrar un poquito más en algún aspecto. En el programa anterior hablamos del arrepentimiento y tocamos algunos puntos de un pasaje del libro del profeta Oseas en el capítulo 10 y verso 12, donde habla de hacer barbecho. Y hablamos de todo el procedimiento que se usa para hacer barbecho y lo aplicamos a la sanidad interior de nosotros. Yo quiero que entendamos un principio bíblico a la hora de tratar estos temas, y es que la Biblia no es un libro solamente para leerlo, es un libro para aplicarlo a la vida, porque tiene una capacidad poderosa de cambiar nuestra vida si nosotros aplicamos esos fundamentos de la palabra a nuestra manera de vivir. Y yo creo que cuando hablamos de hacer barbecho, estamos hablando a manera de recordar un poco lo anterior. Cuando hablamos de hacer barbecho, estamos hablando de hacer zanja, de sacar todas las raíces, la hierba mala y todo eso. Y cuando estamos hablando de nosotros, estamos hablando de que Dios está tomando de nosotros toda raíz de amargura, todo dolor, todo sufrimiento, todo remordimiento, todo aquello que nuestra vida ha tenido como un mal desde nuestra infancia. Entonces, el aspecto de hacer barbecho tiene la implicación de profundizar lo más que se pueda en todos los problemas que hemos tenido en la vida para que la semilla del Evangelio penetre en nosotros y renueve nuestra vida y nuestro corazón. De esa manera creo yo que podemos trabajar y podemos aprender algunos fundamentos y algunos principios que nos van a ayudar a nosotros para mejorar nuestras relaciones familiares. Permítanme leer un texto bíblico que está en Romanos capítulo 5 y verso 8. Dice así: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjenme plantear este versículo de una manera más clara para nosotros. Y es que el principio es cuando éramos pecadores. A veces no solo éramos, a veces todavía somos. Y tenemos que confrontar el problema de que a pesar de ser cristianos, seguimos viviendo como que fuéramos pecadores. Yo creo que es importante que nosotros notemos eso, porque el Evangelio de Pablo aquí en Romanos nos está expresando un principio. El amor de Dios se reconoce en nosotros porque aún estando en pecado, Él dio su vida por nosotros. Creo que debemos meditar un poquito ese versículo antes de seguir, y tiene que ver con algo. Jesús entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es un punto que no podemos pasar por alto. Entregó su vida no simplemente para morir por nosotros en esos términos o en esas palabras. El entendimiento correcto es que nosotros merecíamos la muerte por causa de nuestro pecado. Pero Cristo tomó nuestro lugar, y en lugar de que nosotros fuéramos muertos en eso, Cristo murió por nosotros. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de algunas cosas claves. Pero déjenme explicar otros aspectos. La cruz es un lugar de muerte y es un lugar de vida. Cuando nosotros miramos el momento en que Cristo muere y los romanos deciden averiguar si había muerto o no, se acercan a Jesús
y, y vieron que ya estaba muerto. Entonces uno de los soldados viene y le dio un lanzazo en el vientre. Literalmente dice la Biblia que del vientre de Jesús salió agua y sangre. Cuando leemos más adelante en la Biblia, entonces reconocemos un principio. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que ese momento tal vez insignificante para nosotros cuando estamos leyéndolo, tiene una importancia vital. Porque cuando nosotros venimos y vemos que ahí Jesús derramó su sangre por nosotros, ahí se está cumpliendo un principio de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por lo tanto, con el derramamiento de la sangre de Cristo a los pies de la cruz, como el altar, como se hacía en el tabernáculo, entonces Jesús cumplió el principio de enseñarnos a nosotros el perdón. Saben, nuestro perdón tiene un precio muy alto. Nuestro perdón tiene el precio de Cristo dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Somos perdonados porque Cristo derramó su sangre. Es muy importante entender esto, ¿saben? Porque cuando nosotros venimos delante de Dios y empezamos a considerar el evento de Cristo muriendo en la cruz del Calvario por nosotros y derramando su sangre a los pies de la cruz, la cruz toma el lugar de un altar. Y en el antiguo pacto se habla de que si no se echa la sangre al pie del altar, entonces no hay prueba básica, primaria. Hay otros rociamientos, pero la primera es al pie del altar. Y entonces ahí Cristo trabajó por nosotros para darnos la vida eterna y el perdón de nuestros pecados a través del derramamiento de su sangre. ¿Qué quiero decir con esto? El tema de hoy es que vamos a tomar algunos puntos o algunos pasos claves para entender cómo podemos restaurar las relaciones familiares, cómo podemos restaurar las relaciones con aquellos con quienes nos hemos sentido golpeados, ofendidos, dañados. La primera cosa que yo puedo decir cuando estamos hablando de esto es que cuando nosotros meditamos en lo que Cristo hizo por nosotros y lo que fue necesario que sucediera para que llegara el perdón de nuestros pecados, entonces aprendemos un principio básico. Y ese principio básico es que la muerte y el derramamiento de la sangre de Cristo al pie de la cruz representan para nosotros el accionar de Dios para perdonar todos nuestros pecados. Tal vez ustedes estarán pensando, ¿y por qué está hablando de pecados? Quiero afirmar esto. Todo problema, toda pelea intrafamiliar, toda situación difícil entre personas no es causado por otra causa sino por el pecado. Es el pecado la fuente en donde se miran y suceden todos los males familiares. Por enojos, por cóleras, por envidias, por adulterios, por pleitos. Cualquier cosa que hagamos, el pecado está envuelto en ello. Por lo tanto, cuando meditamos en la obra de Cristo, vemos que ese pecado que nosotros tenemos puede ser perdonado y nuestras relaciones pueden ser sanadas. Por lo tanto, meditemos en la obra de Cristo. Si nosotros miramos la obra de Cristo, entonces empezamos a aplicar la sangre de Cristo a nosotros. La sangre de Cristo tiene poder y tiene poder para perdonar. Y a través de esa sangre nosotros podemos disfrutar de una reconciliación, número uno, con Dios. Recordemos, todo pecado ofende primeramente a Dios y después a la persona con quien hemos tenido un conflicto, sea nuestra papá, nuestra mamá o nuestros hijos. Todo este proceso
es por causa de rebeldía, de falta de entendimiento, de falta de comprensión, de un montón de situaciones. Así que la primera cosa es meditemos en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Es muy importante que nosotros hagamos esto. Número 2, pidámosle al Espíritu Santo que examine nuestro corazón e identifique lo que nos ha ofendido. A veces nosotros nos sentimos ofendidos y no sabemos por qué. O hemos interpretado mal alguna actitud de los demás. Yo he visto personas que están muy molestas y muy enojadas porque alguien no les saludó. Y la persona que no saludó ni siquiera se dio cuenta que estábamos ahí. Pero nosotros empezamos a sufrir un desprecio que no existe. Tenemos que tener cuidado con eso. Cuando hablo de que le pidamos al Espíritu Santo que examine nuestro corazón, quiero afirmar que hay un problema que tenemos que resolver en la vida. Nosotros podemos hacer un autoexamen, y no está mal hacer un autoexamen, pero el examen que verdaderamente revela lo interior de nuestro ser es el que hace el Espíritu Santo y nos va manifestando paso a paso en qué cosas hemos fallado. Si nosotros no reconocemos las fallas, si nosotros no reconocemos las ofensas, si nosotros no reconocemos las cosas, no podemos salir de ellas. Es decir, si yo creo que hice bien en lo mal que hice, nunca voy a salir de eso porque sigo pensando que está bueno. Dios tiene que mostrarnos a nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo. La Biblia es el libro por excelencia que nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Y nosotros tenemos que aceptar una moralidad y una ética tal como Dios nos la presenta en las Escrituras. Así que el principio más importante que nosotros debemos desarrollar es: Señor, envía tu Espíritu Santo sobre mi vida y muéstrame en dónde estoy afectado, muéstrame mis dolores, muéstrame quién me ha ofendido o cuántas ofensas tengo en mi familia y restáuranos. Por favor, restaura nuestra vida, sana toda herida, Señor. Eso es muy importante. Número 3. Reconoce que la falta de perdón y la amargura son pecado. Miren, yo sé que hay mucha gente que nos ha ofendido. Directa o indirectamente hay mucha gente que nos ha ofendido. Pero el problema de las ofensas no se termina con el asunto de me ofendió y está bueno, me siento ofendido, ahí nos vemos y el tiempo sana todo. No es cierto. No es cierto, el tiempo no lo sana. Lo que va sucediendo en nuestro corazón, ¿saben? Cada ofensa, cada dolor, en el corazón, en nuestro interior, se va formando algo así como una montaña de situaciones dolorosas. Y entonces, si fue uno chiquito, hay una montañita, pero conforme van pasando los años, esa montaña va creciendo y se vuelve una gran montaña que pesa demasiado para que nosotros podamos caminar como Dios quiere. Así que si nosotros no perdonamos, cargamos un dolor interno que no podemos con ello. Y por supuesto, si yo tengo una amargura, una raíz de amargura por lo que me han hecho, el resultado es: estoy en pecado. Porque estoy odiando, estoy resistiendo, estoy tratando de hacer algo que no debiera, porque yo debiera estar en paz con todos en mi casa. Es muy importante entonces que cada uno de nosotros mire eso, se dé cuenta de aquello que le amarga, aquello que le duele. Ustedes saben, los dolores en nuestro cuerpo son fácilmente encontrados. Si me duele un pie, en el pie está el dolor. Si me duele una rodilla, es la rodilla.
Pero cuando me duele el corazón, yo tengo que identificar de dónde es ese dolor y quién lo causó, porque tengo que perdonar. La mayoría de veces cuando hablamos de perdón siempre hablamos de favorecer al otro. Y no deja de ser cierto, favorecemos al otro. Pero también nos favorecemos a nosotros. Es decir, si yo dejo de odiar a una persona porque la perdoné, el sanado soy yo. Y mi vida empieza a cambiar y a ser sanada. Número 4. Confiesa delante de Dios tus pecados y arrepiéntete de ellos. Quiero decir esto, son 2 pasos claros. Confesar el pecado y arrepentirnos del pecado. Es decir, no solo conocer que hemos pecado, sino el arrepentimiento es algo que la Biblia exige como un paso vital para nuestra vida. Pero permítanme hablarles del arrepentimiento tal como Dios lo ve. El arrepentimiento es un cambio en nuestra vida. Antes tenía un dolor en mi corazón, ahora tengo gozo en mi corazón. El cambio se produce por dentro. Y por eso es que al hablar de la palabra de Dios tenemos que aprender a aplicarla a nuestra necesidad para que la palabra haga su obra. Yo puedo repetir 1000 veces un versículo, pero si no lo vivo, de nada me sirve, no me es útil. ¿Cuántas veces con mi esposa hablábamos? ¿Cuántas veces repetimos desde la juventud aquel versículo de Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo agarro ese versículo y lo puedo repetir 1000 veces, pero realmente estoy muerto. He muerto junto con Cristo, es decir, he muerto al pecado. He muerto a las ofensas, he muerto a las raíces de amargura, he muerto a todas aquellas cosas que me afectan. Cuando yo hablo estas cosas, estoy hablando de cosas que son prácticas y son necesarias en nuestra vida. Por lo tanto, cuando hablamos de traer delante de Dios todo lo que nos duele, estamos pasando por un tiempo importante de perdón y arrepentimiento. Cuando esto sucede, hay liberación. Sigamos adelante. Número 5. Reconozcamos que lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario fue un perdón total. No fue un perdón chiquito. Nos libró de nuestro mal. Así que cuando nosotros venimos a pedirle perdón al Señor y a pedirle que el arrepentimiento opere milagros en nosotros, entonces nosotros estamos participando de algo sumamente importante, porque está entrando sanidad a nuestro corazón. Les voy a sugerir algo. Getsemaní es un lugar muy interesante. Getsemaní es un lugar donde Jesús acostumbraba a orar. Y la última noche, cuando Jesús salió de la última cena, se fue a orar a Getsemaní y ahí en Getsemaní fue apresado. Pero saben ustedes que Getsemaní en sí mismo significa algo así como triturar y triturar todas los frutos del olivo, todas las aceitunas para producir aceite. Jesús fue triturado esa noche en oración. Jesús oraba: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo puedo ver cuánto dolor tenía Jesús. Y ese dolor no era por él, era por ti y por mí. Jesús estaba agonizando por causa de la muerte que iba a suceder en él,
por darte el perdón a ti. Jesús fue machacado como esas frutas del olivo y como que le hubieran sacado aceite. El apóstol Lucas en su evangelio nos dice a nosotros que de Jesús mientras oraba brotaban gotas de sangre. Lo estaban triturando y su cuerpo interno, vasos sanguíneos se estaban rompiendo, produciendo un sudor con sangre. Si ustedes ven lo que costó nuestro perdón, tenemos que saber lo importante que es. Getsemaní es donde Dios tritura las aceitunas. Es donde Dios tritura nuestra vida para producir vida y bendición. Número 7. Después de que tú eres perdonado, escoge perdonar a todos los que te ofendieron y desatarlo de la atadura que tú tienes con la amargura de corazón. Desátalo. Ahí procura hacer el bien a los demás, porque Dios ya lo hizo por ti. Qué importante es que nosotros aprendamos a desatar a los que nos ofenden, a perdonarlos. No importa cuán grande haya sido la ofensa, el daño y todo lo que eso represente, Dios nos libra a nosotros de malos juicios, de malos deseos y, por supuesto, de falta de perdón. Otra cosa que promete el Señor en su palabra, y especialmente lo habla el antiguo pacto, profeta Isaías y profeta Ezequiel, nos hablan a nosotros del nuevo pacto que Dios está preparando. Y el nuevo pacto es: Señor, da un nuevo corazón, da un nuevo espíritu, da su Espíritu Santo. Por lo tanto, si nosotros somos perdonados, si nosotros perdonamos, entonces entramos a una segunda faceta. La faceta es ser nuevos por dentro, con un nuevo corazón, con un nuevo espíritu, con el Espíritu de Dios funcionando en nosotros. Las ofensas se acaban, el dolor se acaba y Dios puede utilizarnos para bendición y restaurar nuestra familia de una manera completa. Creo que es importante que nosotros pidamos ese nuevo corazón, pero también pidamos un nuevo corazón para la persona que nos había ofendido. ¿Por qué razón? Porque posiblemente necesite un nuevo corazón. Hay mucha gente que vive ofendiendo, pero debemos saber que lo que él tiene es una ignorancia crasa sobre las cosas de Dios. Aunque lo sepa bíblicamente, lo que no sabe es que el amor de Dios puede cambiar su vida y no simplemente un versículo memorizado. Punto número 9, no vuelvas a recordarle ni a la persona que te ofendió ni a ti mismo las ofensas del pasado. Olvídate de todo eso. Una nueva criatura, como dice el apóstol Pablo, todas las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Así que Dios está haciendo una tarea tremenda sobre todos. Y voy a terminar diciendo esto, como punto número 10. Pídele a Dios que supla todas tus necesidades que todavía no se han cumplido. Porque hay veces que nosotros nos sentimos ofendidos porque queremos algo y no nos lo dan. Como hijos, muchas veces queremos muchas cosas y nuestros padres dicen no. Y ese no puede significar bien para nosotros, pero nosotros no lo entendemos bien. Entonces, debemos pedirle a Dios que supla nuestras necesidades de acuerdo a su perfecta voluntad y no de acuerdo como nosotros queremos. Así que Dios nos está hablando para que tengamos vida abundante en toda la familia. Es tiempo de perdón y reconciliación entre las familias. Reconciliación entre esposos, entre hijos e hijas. Reconciliación para que se pongan a cuentas entre todos los miembros de la familia. Y puedo hablar no solo de la familia
única, sino de la familia como pueblo de Dios. Yo quiero invitarles a todos los que están viendo este programa para que nos pongamos delante de Dios y venga desde lo alto una unción para nosotros, para que haya reconciliación y haya abundante amor entre nosotros. Dios nos puede hacer de nuevo. Padre, yo quiero poner en tus manos a todos los que están viendo este programa, porque el interés primario de tu palabra, Señor, es que seamos familias llenas de tu amor y de tu gracia, que seamos familias que podemos caminar como a ti te agrada, que podemos amarnos como tú nos amas, que podamos servirnos como tú nos sirves. Señor, gracias por eso. Pido que arranques toda raíz de amargura, todo dolor, toda piedra, todo aquello que esté adentro de nuestro corazón y que sea echado fuera y que venga una reconciliación con nuestra familia. Gracias, Padre, por eso, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y les invito para continuar con nosotros en nuestro siguiente programa. Muchas bendiciones.